Estamos pasando por un momento, podríamos decir, con muchos procesos en paralelo, proceso de vacunación, lo que se está viviendo con la violencia en la Araucanía, cómo vamos a enfrentar las próximas elecciones, sobre todo la del 11 de abril, que tiene algunas complejidades. Vamos a estar conversando en profundidad sobre estos temas, bueno, y otros más que vayan surgiendo también, junto a Pablo Ortúzar. Él es antropólogo social e investigador del IES. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. No, no son tiempos tranquilos, no es un febrero común, ya nos acercamos a marzo y con ello llegan muchas cosas, pero para ir a probablemente una de las cosas más complejas, ¿cómo ves lo que está pasando en la Araucanía y crees que hay espacio político, un espacio para poder avanzar en un gran acuerdo nacional, como ha planteado el presidente Piñera? Sí, lo de la Araucanía es, o sea, justamente porque estamos ya no solamente en un mes, sino y en un año, sino en una década que se viene muy, muy difícil, que ya empezó muy complicada. Eh, es bueno no acelerarse eh, para reaccionar frente a estos escenarios. La situación es muy complicada. El fetiche de pensar que si uno, digamos, aquí no hay un ejército ni una guerrilla, sino que estamos frente a grupos terroristas que se coordinan para realizar estas acciones y luego se desbandan. Entonces no es la posibilidad de entramparnos en una situación que escale la violencia, pero que no logre avance, es muy alta si es que no pensamos con la cabeza, digamos, muy fría los próximos pasos. Y ¿Y obviamente un acuerdo. se puede pensar con la cabeza fría después de los últimos incidentes que en realidad se han visibilizado, porque hemos tenido atentados prácticamente en casi todos los días? No solo se puede, sino que tenemos el deber de hacerlo, porque el objetivo tiene que ser construir, digamos, lograr la paz en esa zona. Para construir ese espacio de paz es necesario una estrategia que es más bien compleja y que tiene distintos niveles. Entonces, no es, a mucha gente esto le suena simplemente timorato y cobarde, ¿no? Dice, no, si aquí lo que hay que hacer es correr balas. Pero cuando uno les pregunta, bueno, pero correr bala a quién, quiere meter el ejército a atacar a quién, con quién nos vamos a enfrentar, si en verdad, como decía antes, en el fondo la estrategia terrorista que se está utilizando hoy día son ataques coordinados de grupos secretos, digamos, donde en el fondo el ejército podemos desplegar a todo el ejército de Chile en la zona y no hay un enemigo claro contra el cual combatir, y por lo tanto podemos construir un pantano moral y militar del que no vamos a salir en años, digamos. Entonces, es un momento en que hay que tener la cabeza fría. La estrategia de estos grupos es una estrategia cobarde, canalla, pero también es inteligente, porque en el fondo ellos no tienen fuerza militar tampoco para enfrentarse con un ejército regular. Y entonces lo que se utiliza, digamos, son estas acciones coordinadas mezcladas con propaganda a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y también es muy importante tener en cuenta, y eso es algo que no debemos olvidar, que aquí hay terrorismo mapuche, efectivamente, pero eso es distinto a que haya, digamos, a que los mapuches sean terroristas o algo así. O sea, si es que se comete el error de criminalizar, digamos, a la etnia mapuche por los actos que están cometiendo estos grupos extremistas, justamente le estamos haciendo un favor tremendo a los grupos, a esos grupos, que es justamente lo que están buscando. Ahora, mencionas, dice, estos grupos terroristas son inteligentes. Y nosotros? ¿Qué pasa con nuestra inteligencia? ¿Qué pasa con la capacidad de poder detectar quiénes son? Porque no estamos hablando de un hecho aislado, o sea, esto ocurre ya prácticamente a cada rato. Pero es que hacer inteligencia en zonas rurales no es algo muy fácil. O sea, no sé, yo escuchaba, Felipe Cas siempre dice que tiene que haber más inteligencia, que quizás a disfrazar él, se va a poner un poncho y va a aparecer y ahí en Temucucuy diciendo que el comunero, que Felipe, no, pues, así en el fondo, las técnicas tradicionales como la infiltración no funcionan en contextos rurales y en comunidades cerradas. Entonces, la forma de obtener inteligencia en esos contextos es mucho más complicada. Y además involucra muchas veces dilemas morales brutales, que es, por ejemplo, con lo que se encontró el ejército de Estados Unidos metido peleando con guerrillas en las montañas, digamos, de Afganistán. O sea, esto no es llegar y decir, oye, falta inteligencia, bueno, pero ¿cómo se hace inteligencia?
Sí, ahora, hay una cosa quizá que ahí es bien concreta, que es una queja que ha hecho el ahora candidato presidencial, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, y es una cosa que sí quizá podríamos decir que es objetiva respecto a la falta de implementos, la falta de tecnología. Él hace hincapié en que los autos están casi todos en pana, no tienen tecnología para ver en las noches, por ejemplo, cosas que sin duda podrían facilitar, sea cual sea, las misiones que se les encomienden a De las acuerdo, Fuerzas o sea, Armadas y a pero Carabineros, a todos quienes trabajan ahí. ese es un tema de capacidad de respuesta, que es uno de los grandes problemas que hay, obviamente, porque en el fondo, hoy día, como estos ataques son coordinados en poco tiempo, aparecen y en cosa de minutos, incendian un lugar y se van. La pregunta es por la capacidad de respuesta que hay frente a eso. Y es muy difícil, una zona muy extensa. En el fondo, cómo se va a desplegar en poco tiempo un grupo armado, digamos, a repeler esos ataques o a enfrentarse, digamos, y a apresar, digamos, a los terroristas, no, no, es, no es fácil. Y por eso, que ese es el otro problema, el incentivo más directo es a que la gente que está en una situación de peligro, una característica del terrorismo es que todas las personas que se encuentran que simplemente son propietarios de algún lugar en una zona rural donde se están cometiendo los atentados, tiene un miedo razonable de ser objeto de uno de estos atentados. Uno de los peligros que genera esto, justamente por lo difícil que es tener una capacidad de respuesta adecuada por parte de la fuerza organizada, de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, es que la gente se comienza a armar para repeler esos ataques. Entonces se escala en la autotutela y eso también puede generar una escalada de la violencia en la zona, obviamente. Algo como eso ya se está viendo. La gente dice, bueno, si el Estado no es capaz de darme protección, tendré que hacerlo yo mismo. ¿Y qué se puede hacer al respecto con eso? Porque la urgencia bueno, en realidad ya la deberíamos tener hace mucho tiempo. Y ahí linkearlo con la primera pregunta. ¿Hay posibilidad de un acuerdo por dónde debería ir entonces? Sí, lo que pasa es que en el fondo la construcción del acuerdo tiene que ver con construir legitimidad para la acción del Estado en las zonas que son pacíficas. También hay que aclarar que la actividad terrorista hoy día está concentrada, a pesar de que se ha ido expandiendo, en una parte de la Araucanía. No, entonces, ir coordinándose y construyendo, digamos, acuerdos y confianzas con las comunidades que son pacíficas y con el mundo mapuche que pretende avanzar, ¿cierto?, en sus reivindicaciones y en su reconocimiento, pero que no están, digamos, por la vía armada, ni validan los actos terroristas, es muy importante, porque uno de los grandes problemas que enfrentamos en la zona también es la falta de lealtad del mundo mapuche respecto al Estado de Chile, que eso sí tiene una raíz y una explicación histórica. Y es claro, y esos son problemas más a largo plazo. ¿Podrían abordarse quizás de una forma un poco más definitiva o más a largo plazo en el proceso constituyente? O sea, pues, obviamente todo ayuda en esto, pero sí, la construcción de lealtades políticas después de la experiencia traumática que significó la invasión de la Araucanía por el Estado de Chile, eh, es que un proceso que termina recién en los años 30 del siglo pasado. Digamos. Eh, es algo lento, como bien señala, pero también es bueno tener claro que aquí no hay una solución rápida. No va a haber una solución rápida a lo que está ocurriendo en la Araucanía, pero sí se necesitan tomar ciertas decisiones estratégicas, digamos, de mediano y largo plazo, y por eso también es importante especialmente que la izquierda, que ha sido sumamente, o sea, para contener, ¿cierto?, a la derecha que dice que aquí lo único que se necesita es correr bala, sin saber a quién, cómo, ni de qué están hablando, también se necesita una izquierda que esté dispuesta a reconocer la gravedad de los hechos que están ocurriendo y partiendo por el hecho, digamos, de que estamos frente a actos terroristas, eh, cosa que les ha costado muchísimo reconocer, porque generalmente tienen afinidad ideológica con los grupos más organizados, digamos, con los brazos más políticos del etnonacionalismo mapuche. Entonces, ahí hay un tema en que hay que ordenar, eh, ordenar ordenarse mentalmente y establecer límites respecto a lo que se va a apoyar y también al lenguaje que vamos a utilizar para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Finalmente, en este tema, y a propósito de construir y reconstruir confianzas,
en forma transversal habían valorado el esfuerzo que estaba haciendo entonces el ministro Moreno y ya varias personas están señalando que una cosa similar la podría hacer la ministra Carla Rubilar, dado más que el cargo, es sus propias características personales. ¿Cree que podría ahí generar un aporte la ministra? Sí, o sea, se puede. Mi punto es que efectivamente es muy importante, como decía antes, construir confianzas con comunidades locales y además ir ganando terreno. Nosotros tenemos que asegurar un perímetro de estatalidad o de Estado de Derecho en torno a la zona donde hoy día esa estatalidad y ese Estado de Derecho está puesto en juego por la acción terrorista. Porque en el fondo si no se va a seguir expandiendo. Además que en el fondo la operación de estos grupos es como la de la mafia. Estos no son las guerrillas FARC, digamos, sino que, como decía antes, son grupos secretos que se coordinan para acciones de violencia, digamos, y luego cada uno se devuelve a donde esté. Eh, y también la amenaza y la extorsión, ¿cierto?, a las personas que ya tienen miedo de hablar. En el fondo, ellos van arrasando con las libertades básicas de la gente que vive en estos espacios y por lo tanto puta, ¿cierto?, la capacidad, el monopolio de la violencia respecto al Estado. Entonces se suma el miedo a la falta de lealtad en el caso de muchas comunidades mapuches por el Estado de Chile. Y lo que el Estado de Chile tiene que asegurar hoy día es un perímetro donde el Estado de Derecho exista al menos, y donde la gente tenga confianza para poder hablar y sin miedo, digamos, a que van a ser, digamos, a que los van a atacar después estos grupos extremistas. Pablo, pasándonos ahora a otro tema que nos importa mucho, que tiene que ver con las elecciones del 11 de abril para la Convención Constitucional, que además en paralelo vamos a tener elección de los gobernadores, alcaldes, concejales. ¿Qué le parece este proyecto que se está discutiendo? El gobierno podría ingresarlo en la próxima semana para poder realizar esto en dos días. A mí me parece bastante raro. La tradición en Chile ha sido que se vote en un día. Tenemos un sistema electoral ejemplar. Eso ha sido uno de los pilares del orden democrático. Y creo que 2 días, obviamente, genera una serie de riesgos y problemas, especialmente además, recordemos, o sea, estas elecciones van a estar amenazadas desde el principio, al igual que la actividad de la Convención Constituyente, por el violentismo callejero. Entonces, el tema de las urnas y cuánto tiempo las urnas van a estar expuestas a la posibilidad de ataques, de robos, de intervenciones, es muy importante y creo que en pos de la transparencia y, digamos, la higiene, si uno quiere, de este proceso, digamos, me aferraría a nuescha tradición democrática, que es que la votación se hace en un día. Se pueden abrir las urnas más temprano porque todavía todavía estamos va a haber bastante luz, digamos, el día va a tener bastante horas de luz, y se pueden cerrar más tarde. Y, digamos, hacer ese esfuerzo, a pesar de que el voto es eterno, ¿no? Para evitar todos los problemas que genera, digamos, tener urnas por mucho tiempo expuestas a la manipulación o un ataque. Se genera ahí una vulnerabilidad que en el fondo cualquier problema, cualquier incidente, aunque sea muy aislado, puede entorpecer todo el proceso. Así es, sí. Ahora, también se ha planteado la posibilidad, si bien por un lado de hacerlo en dos días consecutivos, por la dificultad que planteaba, también existe la posibilidad que se está estudiando de dividir la elección, aplazar las municipales, dado que va a haber una segunda vuelta de todas maneras de los gobernadores. En esa instancia, hacer la elección de los alcaldes. ¿Le parece que esa es una mejor alternativa? Pensando en que van a ser tantos votos muy extensos, muchos candidatos, y así podría ser un poco más expedita la jornada. Es una mejor alternativa, en el fondo, que sean elecciones distintas en 2 días separados, pero que la misma elección se extienda a lo largo de 2 días, a mí me parece un riesgo, una situación con demasiados flancos riesgosos. Claro, de hecho, PPA, otro diputado, ha planteado que para los alcaldes esa sería lejos la mejor alternativa, porque muchos, a su juicio, temen que con toda la ola de votantes que van a la convención constitucional, pudiera de alguna manera inclinar la balanza en forma distinta que si fuera solo la de los alcaldes. Va otro público a Podría, votar. claro, podría ser, ese es como ya la PPA, se maneja mucho en el tema de las calculadoras y ese tipo de estrategias. Pero en términos, a mí, más allá de eso, que obviamente está arriba de la mesa y es un punto a considerar, el tema clave para mí es la limpieza del proceso
y también la no vulnerabilidad de las urnas. Y para eso, digamos que una elección sea hecha en un día es lo óptimo, y creo que es lo que deberíamos resguardar en estos casos. Bueno, algunos expertos también han apelado que más allá de que pudiera ser bueno o malo, estamos muy encima y eso hace que sea más difícil también no improvisar. Y por otro lado, senadores como Elizalde, de Urresti también han planteado la posibilidad de hacer elecciones en 2 días, no solo pensando en la del 11 de abril, sino que en otras también como las presidenciales. ¿Aplicaríamos ahí el mismo criterio entonces? No, yo creo que eso, mientras más tiempo las urnas estén sin que los votos sean contados, más dudas, más problemas se pueden abrir. O sea, nosotros tenemos, en realidad, uno de los pilares de las columnas vertebrales de la democracia chilena, que tiene una serie de problemas y fallas y todo lo que uno quiera, ha sido que tenemos un sistema electoral transparente que funciona, que la derecha ha tratado de meterle, obvio, tecnologías chantas o lo que sea, los otros tratan de moverlo para el otro lado, pero en el fondo cuidemos, o sea, si algo no está roto, no lo tratemos de arreglar. El sistema electoral chileno funciona, y una de las cosas que lo hace funcionar es que las urnas pasan muy poco tiempo digamos, en espacio muerto. Entonces, digamos, me aferraría a lo probado bueno, a lo que sabemos que funciona, especialmente porque la democracia está en un momento sumamente delicado y yo no me pondría a jugar con las urnas de esa manera. Ahora, otro tema que también están estudiando respecto a las elecciones del 11 de abril tiene que ver con la franja electoral y la posibilidad de que los independientes pudieran tener más tiempo. Prácticamente quedan fuera muchos de ellos, pero lo más difícil es que son tantos que es difícil pensar alguna alternativa que pudiera incorporarlos a todos. Técnicamente, me imagino. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, el show de los independientes no tiene para nunca, pues si en el fondo primero fue que era imposible ser candidato, ahora tenemos 8.000 candidatos independientes que nadie conoce, y ahora quieren además digamos, se les dé un espacio, porque en el fondo aquí lo que se pone en cuestión es la lógica de la representación. Los partidos son entes articulados que buscan representar ideas. La mayoría de los independientes son gente suelta que quiere representarse a ella misma, digamos, y exponer su visión del país. Entonces, si es que en verdad queremos una democracia sin partidos políticos, a mí me parece que el país no va a funcionar, y menos la convención constituyente, porque además no hay ningún control ni ninguna lealtad respecto a esos representantes que se representan a ellos mismos. Entonces, a mí me parece correcto que el tiempo de la franja y en medio esté mediado, obviamente, por los partidos políticos y por las orgánicas que esos candidatos representan. Entonces, si los independientes representan casi a nadie, bueno, en verdad, o sea, qué pena por ellos, pero armen un partido de verdad y súmense como, digamos, de manera seria a los procesos electorales, pero la democracia sin partidos no funciona. Ahora, en otras materias que también hemos tenido algunos pequeños incidentes, el proceso de vacunación ha sido destacado en todo el mundo, prácticamente lo que se está haciendo en Chile, ya llevamos más de 3 millones de vacunados, pero hace unos días tuvimos algunos incidentes respecto a cómo se armaban los grupos prioritarios, quiénes debían estar o no. Esto también escaló incluso a otras discusiones como el retorno a clase, en que el Colegio de Profesores exigía de alguna manera que sus profesores fueran vacunados también. ¿Cómo ve esa vacunación? ¿Cómo ve que esos factores respecto a quienes pudieran incidir o no, saltarse la fila en algunos casos, la viveza del chileno se ha mencionado, podrían molestar o ya se logró causar bien? En todo el mundo el tema de los grupos prioritarios ha sido bien desastroso, eh, porque es más o menos arbitrario. Además que aquí hay un problema, se mezcla, digamos, el priorizar la velocidad de la vacunación, ¿cierto? El ritmo de vacunación, para tratar de llegar lo antes posible al 70% de la población vacunada, con la justicia en el orden de la fila, obviamente. Y en ese sentido, aquí, bueno, los primeros en saltarse la fila era que no, fueron nuestros queridos representantes, digamos, del Congreso. Eh, y luego el gremio, que por volumen eso no genera un gran problema, digamos, no atrasaba el calendario de vacunación. Pero una vez que ya el gremio de profesores exige meter 250.000 personas eh, entre medio, digamos, que puedan pasarse por el lado, obviamente la situación
se desordena, se tiene que atrasar el calendario de vacunación y aparecen todos los demás gremios que también consideran que son igual de esenciales que los profesores y que por lo tanto se les debería dar obviamente el mismo privilegio. Esto en la práctica, lo que se exige cuando se exige esto es que un profesor de, digamos, 30 años, sano, esté antes en la fila que una persona de 55 años con diabetes. Y eso es evidentemente injusto. Y obviamente genera, en el fondo, la persona de 55 años con diabetes está mucho más expuesta a morir de COVID. Y por lo tanto es una medida de un egoísmo y una injusticia evidente. Eh, entonces, a mí me parece que hay hartas cosas aquí que, digamos, es un tema que daba a pensarlo para largo, en muchos aspectos, digamos. O sea, salvo el personal de salud, por ejemplo, que yo creo que no sé, eso no se podría discutir en ningún lado, que son los más expuestos. Deberíamos haber seguido respetando el calendario de edad, probablemente, y Absolutamente. comorbilidades, que son básicamente aspectos más médicos que políticos. Así es, así es. O sea, eso es lo más justo, es lo más transparente. Digamos, y no ceder a la presión de patotas, digamos, que buscan, digamos, mostrar su poder o digamos, saltarse la fila poniendo pistola arriba de la mesa. Yo creo que eso habla muy mal, de nuevo, una democracia muy debilitada, con gente que además apoya o no apoya a estas bandas, dependiendo de afinidad ideológica. Digamos, a la izquierda obviamente le va a parecer escandaloso que los camioneros pidan que los vacunen a ellos, pero se quedan callados con el gremio de profesores, y la derecha al contrario, y así vamos destruyendo el país. Y los que salen perdiendo obviamente son grupos que no están organizados y que no, pero que están en peligro directo de morir por esta cuestión. Claro, hemos visto Entonces, muchas quejas ahí en redes sociales, gente que tiene enfermedades o que puede tener ahí un riesgo mayor, que queda después en la fila. Y finalmente, a propósito justo de esto, de nuestro proceso de vacunación que ha sido tan valorado, también de la ayuda, por ejemplo, que le hemos prestado a Perú, brindando oxígeno en momentos complejos en su manejo del COVID, la ayuda que hemos brindado también a Uruguay para poder transportar sus vacunas. Y por otro lado, ya quizás no tan positivamente como nos vieron respecto a las expulsiones que se realizaron hace unos días de algunos inmigrantes en situación irregular. ¿Cómo está la imagen de Chile? Cómo lo ve usted afuera? o sea, estos temas, no sé, pues la expulsión de personas indocumentadas, que la Corte Suprema de hecho acaba de corroborar, digamos, que no fue en violación de nuestra Constitución ni de nuestras leyes. Es un tema complicado, pero de nuevo, da para bastante largo y no se puede simplificar a decir, oye, el himno nacional dice que somos el asilo contra la opresión, entonces hay que recibir, digamos, a cualquier persona que entre de cualquier manera. Una migración ordenada es algo central para proteger tanto los intereses de los migrantes como digamos, la integridad y el funcionamiento del país. Entonces, a mí esos simplismos, esa twitterización del debate político es algo absolutamente destructivo. Yo, si pudiera llamar, digamos, los políticos a realizar una acción que no les cuesta nada, es salirse de Twitter y tratar de conectarse con la realidad buscando otros puntos de apoyo. Lo mismo con los periodistas. Las redes sociales están destruyendo los medios de comunicación básicamente porque utilizan la información que ustedes construyen de manera gratuita, sí, y se apropian de ella, ganan plata a través de ella y los medios de comunicación no reciben nada a cambio, digamos. Y también porque van destruyendo el debate y la esfera pública. Entonces, a mí me parece que estos son temas mucho más complicados de lo que parecen, que para llegar a respuestas inteligentes, justas, no podemos entendernos en esos términos. Pero y la Eh, imagen de Chile, más allá de este incidente que además fue acotado, respecto a todas las otras cosas que sí han no, sido positivas. La imagen de Chile afuera es como un milagro el tema de la vacuna. O sea, como uno, el asegurar esa cantidad de vacunas y dos, lograr inocular masiva a la población con un ritmo que es mejor que el de casi todos los países desarrollados del mundo. Eso es todo lo que sale en las noticias, el resto son, no sé, pues pies de página. Muchas gracias, Pablo, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un muy buen día. No, muchas gracias a usted y bueno, que sea una buena semana, ojalá buenas noticias en vez de más problemas. Sí, pues se nos viene marzo, literal. Muchas gracias. Sigan todos Eso. con nosotros informándose aquí en emol.com.